Muy buen día para todos. Con ustedes una vez más el obispo Alejandro Guevara de la Iglesia Anglicana de Continuación. Somos la Comunión Anglicana Emanuel de Espiritualidad Benedictina y estamos muy contentos y muy satisfechos de compartir con ustedes diariamente este tiempo devocional en las mañanas. Debo confesar que a veces no sabemos cómo actuar. Muchas veces nos dicen es que el mensaje es muy corto y le falta explicación. Otras veces nos dicen es que es muy largo y no se puede quedar uno todo el tiempo allí. Es difícil, es difícil. Vamos, saludo al padre Leonardo, acaba de llegar. Padre, no sé cómo invitarlo. No manejo muy bien esto, pero bueno, espero su comprensión al respecto. Álvaro también acaba de llegar. Estaba diciéndoles que acerca de la duración de estos devocionales estamos aprendiendo, ¿no? No sabemos si sacrificar tiempo por audiencia o concentrarnos más bien en dejar un mensaje claro para quien quiera escucharlo, ¿no? Así que, como les digo, estamos aprendiendo, nos estamos dejando llevar de Dios. Sin más, vamos a empezar entonces este devocional de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos entonces con una oración, pero antes de esta oración vamos a inspirarnos con una alabanza a Dios, con un reconocimiento a Dios diciendo, regocijaos en el Señor todas las naciones, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con cánticos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias y en sus átrios con alabanzas. Confesadle y bendecid su nombre, porque benigno es el Señor, eterna su misericordia y su verdad permanece de generación en generación. Como siempre, iniciamos entonces poniéndonos a paz con Dios y diciendo, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus altas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas y restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre que estás en el cielo, santificamos tu nombre. Que venga a nosotros tu reino y que tu voluntad se haga en el cielo y en la tierra. Danos el pan y la provisión de cada día. Perdona nuestras ofensas, oh Dios, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No permita, Señor, que caigamos en la tentación y líbranos del poder del maligno. Amén y amén. Bueno, ayer tuvimos un mensaje interesante que nos basamos en una atenta lectura del capítulo 17 de Lucas, donde analizábamos un discurso de Jesús directamente a sus apóstoles, a sus discípulos y apóstoles. Y el tema central era que ellos, después de estas enseñanzas, le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Jesús responde a esta pregunta, a esta inquietud de sus apóstoles, hablándoles acerca de la importancia de la fe, y habla de la fe como si tuviéramos para Jesús, como si fuera muy pequeño, un grano de mostaza.
Y entonces dice Jesús la importancia de poder ordenarle las montañas que se tiren al mar, que se arranquen y se vayan y se tiren al mar. Les invito a mirar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también en esta plataforma de TikTok, el mensaje del día de ayer. Hoy continuamos rescatando una idea más acerca de este discurso de Jesús, narrado en el capítulo 17 de Lucas. Y hoy quiero centrar la atención en un detalle que intencionalmente ayer dejé pasar por alto para poderlo tomar en cuenta hoy, porque ameritaba un poquito más de tiempo. Voy a volver a leer el texto para que nos contextualicemos. Dice, y Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería que se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ten cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. El perdón. El perdón, vamos a entenderlo en los términos en que Jesús lo presenta. Si tu hermano peca contra ti, perdónalo. Si se arrepiente. Es imposible perdonar a quien no se arrepiente. Dios mismo no puede perdonar a quien no pide perdón. Para poder pedir perdón necesitamos ser conscientes de haber hecho un daño moral, haber causado un daño moral al prójimo. Y cuando lo hacemos con el prójimo, también lo hacemos con Dios. Es importante que nosotros entonces entendamos que el perdón es la consecuencia del arrepentimiento, de aquella actitud de corazón de alguna persona que ha faltado a la caridad a alguno de nosotros, que nos ha causado un daño moral y que entonces viene arrepentido a decirnos perdóname. Y Jesús dice, y si 7 veces viene al día a decirte perdón, 7 veces lo vas a perdonar, tratando de explicar a través del número 7, que implica perfección, que siempre los seres humanos debemos tener, los discípulos de Jesús debemos tener una actitud orientada al perdón. Pero bueno, en contraste con este texto, allí no se agota la enseñanza de Jesús acerca de esto. Hoy he titulado en la reflexión de este día, Perdón y Libertad. Y vamos a leer entonces en el capítulo 18 de Mateo, a partir del versículo 15 hasta el 20, lo siguiente. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si se rehúsa a escucharlos, díselo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, que sea para ti como un gentil y un recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quisiera tener más tiempo, en serio, para poder profundizar adecuadamente acerca de la teología, una verdadera exégesis acerca de este texto, pero no es posible, así que solamente voy a tratar de esbozar y plantear únicamente algunos pensamientos, algunas ideas claves. Estamos hablando del perdón.
Y el perdón, entonces, vamos a definirlo en el contexto de la doctrina cristiana. El perdón en ningún momento se trata de ignorar el pecado. Muchas personas uno escucha que dicen, a mí alguien me hizo mucho daño, pero yo ya lo perdoné, ya dejé eso así. Si tú lo haces así como lo estás planteando, no eres un cristiano, porque lo que Jesús nos está enseñando aquí es no ignorar la ofensa. Cuando tú y yo somos agredidos moralmente por alguien, cuando alguien nos ha faltado a la caridad, tenemos una instrucción clara de Jesús. Si alguien peca contra ti, ve y repréndelo. En este sentido, la palabra reprensión no significa exhortación brusca ni regaño, es simplemente una actitud de caridad, de amor hacia quien nos ha ofendido. Es la expresión de la naturaleza de Dios en nosotros. Nosotros éramos pecadores, somos pecadores, pero me refiero a que vivíamos en un mundo de esclavitud al pecado y Jesús salió a nuestro encuentro. Él siempre está tratando de llamarnos a la reconciliación, a vivir en paz con Él. Él toma la iniciativa. Dios siempre nos está llamando a nosotros a decirnos, arrepiéntete, cambia de vida. Me has ofendido a mí que vivo y habito en la persona de tu hermano. Él nos da a nosotros ejemplo. El solo hecho de Jesús haber venido a este mundo de naturaleza humana es la máxima expresión de esta voluntad de reconciliación y perdón propia del carácter divino. Así que si usted y yo somos discípulos a quienes Jesús estaba hablando en el capítulo 17 de Lucas, nos está diciendo a nosotros directamente tener la naturaleza de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Así que si alguien peca contra ti, la idea no es ignorar el pecado y decir, no, yo ya lo perdoné, yo voy a dejar eso así. Esa es una doctrina satánica. El perdón no es unilateral. El perdón implica dos actores, porque en la ofensa moral, en la falta moral, hay dos actores. Un juez de la República no puede decir acerca de un asesino, bueno, yo que represento la sociedad colombiana voy a decir que no, ya dejemos eso así, lo voy a perdonar, como han hecho algunos gobernantes últimamente. Y eso ha traído caos a esta sociedad, injusticia y violencia. Eso genera desigualdad. No es posible desde la perspectiva cristiana actuar de esa forma. Así que Jesús está diciendo, ve, búscalo, habla con él a solas y repréndele para que lo comprendamos, explícale por qué te hizo daño, con amor, con caridad cristiana, así como Dios encuentra la ocasión para llamarte la atención y decirte con mucho amor, vuelve tus ojos a mí. Así como Dios muestra tristeza en nuestro interior cuando el Espíritu Santo está triste porque nos hemos alejado de Él. Así que el llamado a la rectificación solamente tiene un objetivo, buscar la restauración del hermano. Quien creyera, alguien me ofende, alguien comete una injusticia moral en mi contra, me agrede moralmente, me causa daño. Y quien está llamado a la restauración de esa condición de quien me ha agredido soy yo, por la única razón de ser un siervo de Dios, de tener la naturaleza de Dios en mí.
Esa naturaleza de Dios en mí es liberadora. Cuando yo actúo de esta manera, estoy siendo libre porque cuando esa ofensa moral, cuando ese agravio toca mi alma, se convierte en una atadura. Aquella persona que dice, no, yo ignoro esa ofensa, yo ya lo perdoné, es hipócrita y es mentiroso y la verdad no está en él, porque nadie puede perdonar a quien no se ha arrepentido. Y a veces las personas no tienen la capacidad de comprender la necesidad del arrepentimiento y es necesario actuar de acuerdo a la naturaleza divina en nosotros, acercarnos con amor, con comprensión a estas personas y decirles por qué razón nos dañaron, por qué razón hicieron daño a nuestra existencia, a nuestra vida. Hasta tanto tú no lo hagas, tú vas a tener una cadena de atadura. La imagen de esa persona, el recuerdo de esa ofensa, es un puente directo al infierno. El infierno que tiene un argumento muy disfrazado de caridad que te dice, no, ya tú perdona eso, ya olvídalo, tú eres una persona muy buena. Pero no es el lineamiento de Dios. El lineamiento de Dios es completamente diferente. El lineamiento de Dios, la instrucción divina es vaya, hable con la persona, explíquele por qué razón lo hizo mal. Si se arrepiente, usted lo perdona. Si no se arrepiente, en el contexto de la iglesia, entonces dice Jesús, usted vaya y busque otro testigo para que toda palabra conste en la boca de dos o tres testigos. Y si con otro testigo esta persona no se arrepiente, entonces usted dígalo a la iglesia, a la comunidad de los santos. Y si tampoco hace caso a la iglesia, entonces en su corazón deséchelo y téngalo como un impío, como alguien que no pertenece al reino de los cielos. Y aquí cabe la pregunta muy obvia y muy lógica, pero es que eso es la instrucción de Jesús dentro del pueblo de Dios. Está hablando al interior de la iglesia. ¿Qué hacemos con aquellas personas que no conocen a Dios y que nos han ofendido? Que no podríamos aplicar esta instrucción de Jesús de llamar a un testigo y luego decírselo a la iglesia. Porque simplemente esta persona no pertenece a la iglesia. También tenemos la necesidad, la obligación de ir donde esta persona y decirle con paz, con mucha sabiduría, hablarle a su corazón y explicarle la dimensión del daño moral que nos ha hecho, de la ofensa, del agravio que nos ha hecho. Si la persona se arrepiente, toma conciencia de lo que le decimos y se excusa o pide perdón, dice Jesús que le perdonemos. Pero si la persona no lo hace, nosotros al menos dimos testimonio de la naturaleza de Dios en nosotros. Nos liberamos de esa atadura mental y psicológica y emocional que implica guardar esa ofensa en nuestro corazón. Cuando la Biblia está hablándole a las parejas de esposos, da una instrucción bastante clara cuando dice, no permitas, y bueno, lo dice en general para todos, ¿no? No permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. O sea, no permitamos que la noche llegue y nos encuentre enojados. Tenemos que buscar establecer puentes de armonía, de reconciliación, propiciar el espacio de perdón. Cuando tú oras de esa manera, estás llamando la atención y estás testificando
con tus actos, con tu bondad, con tu prudencia, con tu educación, estás testificando esa naturaleza santa que hay en ti. En ese instante se rompe toda atadura, toda ligadura al infierno. Este tema lo tocamos de una manera más concisa y más profunda en el taller de sanidad interior y de higiene espiritual. Les insisto, por favor, ustedes necesitan cuidar su salud espiritual. Siempre pensamos que espiritualmente Dios se va a encargar de todo y que todo termina con el perdón divino en nuestras vidas. No, allí es donde empieza realmente tu proceso de purificación y de santificación, de consagración, tu regreso al cielo. Y entre menos cargas tengamos, mucho mejor, más fácil vamos a poder nosotros fluir en esa dimensión de gracia que Cristo Jesús dispensa sobre cada uno de nosotros cuando hacemos con Él el pacto, aceptamos ese pacto de la alianza nueva y eterna que protagonizó y estableció en la cruz. Una ofensa constituye entonces un nivel de ataduras a tu alma. El cristiano, igual que Dios, debe tener una disposición permanente al perdón a todos aquellos que se arrepienten. Y si no se arrepienten, esa actitud divina debe manifestarse tal como Dios lo hace con nosotros, en el hecho de llamar la atención del agresor, despertarle su conciencia y decirle, me hizo daño por esto. No sé si intencional o no intencionalmente, eso lo sabe usted. Yo no vengo a juzgar sus actos, porque no podemos juzgar, pero sí vengo a decirle que causó daño a mi alma, que no quiero vivir con esto, no quiero recordarlo el resto de mi tiempo o recordarlo el resto de mi tiempo de vida en clave negativa. No quiero que su nombre y su imagen se asocien en mi mente con el desprecio, con la desaprobación, con el desamor. Delante de Dios, quiero que usted lo sepa. Si usted se excusa o no, no es mi asunto, es su asunto. Pero yo hoy quiero que sepa que es importante que usted tome en cuenta esto para que no lo siga haciendo con otras personas. Estoy dispuesto a perdonarle si usted reconoce su culpa y quiero tener una buena relación con usted. A partir de este momento quiero tener una amistad o una relación basada en la honestidad. Quiero que a partir de hoy usted sepa qué espera de mí. Conozca ese Dios que hay dentro de mí, el que guía mi vida, y le invito a conocerlo. Estamos llamados a vivir en paz. El perdón es un acto de gracia de la naturaleza de Cristo en nosotros, que se extiende a todo el que muestra un cambio y a todo el que muestra una mente renovada y una nueva actitud de corazón. El perdón no es algo que se regala. El perdón no es algo con lo cual chantajeamos a Dios y aceptamos ese presupuesto del infierno que nos dice, no, olvídalo, tranquilo, deja eso así, ya tú perdona eso y ya, que se lo coma el tigre, que ya lo desprecias. Ya déjelo por allá, no quiero saber más de él, yo lo perdono en el nombre de Dios y se acabó. No permita que Satanás hable en esa forma o de esa manera a través de sus labios. No es esa la naturaleza de Dios en nosotros. Necesitamos ser libres
Y una de las cosas que más atan nuestra vida y detienen las bendiciones de Dios para nosotros es la falta de reconciliación. La mayor parte de los cristianos piensa que reconciliarse con Dios implica la reconciliación con el hermano, y no es así. Lo primero que usted debe hacer cuando usted comprende lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y usted decide ser parte de ese pacto de la alianza nueva y eterna, es permitir que el Espíritu Santo le hable en su corazón y entonces usted sea consciente de cuánto daño, cuánto dolor han causado sus palabras, cuántas ofensas ha hecho usted a su esposa, a sus hijos, a usted mismo. ¿Cuántas veces ofendiste a Dios culpándolo de lo que Él no tiene culpa? ¿Cuántas veces tú necesitas ir donde el prójimo y decirle: Juan, sé que nuestra relación no es la mejor. Sé que llevamos años sin hablar. Sé que quizá en su corazón hay odio hacia mí y quizá justificado porque yo reconozco que obré mal. Yo reconozco mi ofensa. Pedí perdón a Dios y ahora quiero restaurar también su corazón. Darle la oportunidad delante de Dios para que ese odio no siga creciendo. Aquí estoy, consciente de lo que he hecho. A veces es posible hacerlo con una persona audiblemente, a veces no. A veces las personas que ofendimos están muertos o están lejos, o simple y sencillamente no es posible hablar con ellos. Entonces debe esa persona estar en tu lista de oración diaria, en intercesión a Dios, diciéndole: Señor, tú sabes que hay cosas todavía que debo arreglar, pero las circunstancias no me lo permiten. Tú habitas en todos y en todo. Finalmente, cada hombre es tu imagen y tu semejanza, y tú estás en la vida, estás presente en la vida de cada uno. Recibe tú, Señor, esta súplica de perdón por mi hermano. Guárdalo, desátalo. Desata su corazón del odio, desata su corazón del rencor. Porque si tú no lo haces, hermano, entonces aquellas palabras del Padre nuestro que siempre decimos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende, son mentira. Ayer hablábamos de la fe. Ayer hablábamos de ese discurso que Jesús estaba dándole a sus discípulos, y sus apóstoles dicen: Señor, si el tema es así, aumentanos la fe. Y precisamente Jesús estaba hablando con ellos, diciéndoles que no sea piedra de tropiezo para nadie. En Dios no hay tiempo, hermano. En Dios no hay posibilidad de categorizar la conducta humana según nuestra ética o según nuestra moral. En Dios solamente existe lo bueno y lo malo. Él nos enseña a través de Jesús que nuestra palabra sea sí o no, porque lo que pasa de ahí del maligno proviene. O está la verdad en nuestro corazón o no está la verdad en nuestro corazón. No podemos idealizar la salvación. La salvación es un asunto práctico y necesitamos ser libres. Necesitamos, en la medida de lo posible, hablar y reconciliarnos con estas personas si nosotros fuimos los agresores. O necesitamos hablar con quienes nos han ofendido según el modelo de Cristo,
Pero lo que no es posible hacer es decir, como nos enseña el infierno y esta mala educación teológica que nos ha convencido de que yo lo olvido, yo ya lo perdoné y lo dejo allá, pero no me lo quiero volver a tocar en mi vida. ¿Qué tal que Dios hiciera eso con nosotros? Bueno, Alejandro, yo te perdono, no quiero saber más de ti. Adiós. ¿Qué sería de mí? No es eso lo que Dios nos está otorgando cuando nos da el beneficio de la salvación. Decíamos en el devocional de estos días que somos la luz en este mundo. Somos la luz, somos luminarias en este mundo. ¿Cuándo vas a empezar a iluminar la vida de quienes has ofendido y de quienes te han ofendido? Hasta tanto tú no lo hagas, déjame decirte que hay ataduras serias en tu alma. Hay puertas abiertas que te conectan directamente al infierno. Porque esas imágenes, esos recuerdos, esos pensamientos están asociados al dolor y al rechazo, algo que es completamente contrario a la naturaleza de Cristo en tu corazón. No consiste el perdón entonces en condonar el pecado. El primer paso entonces, cuando somos agredidos o cuando hemos agredido, es no ignorar el pecado, no ignorar la ofensa. Es imposible reconciliarnos con Dios si no reconocemos nuestras ofensas. Él no podría otorgarnos su perdón si nosotros no le decimos de qué estamos arrepentidos. Aquella actitud facilista de algunos líderes de la iglesia que le dicen a las personas, no, usted simplemente diga a Jesús, perdóname todos mis pecados y llega a mi corazón y ya soy salvo, ya voy para el cielo directamente. ¿Cómo va a perdonar Jesús todos tus pecados, Dios todos tus pecados, si ni siquiera tú mismo sabes de qué estás hablando? No subestimemos la inteligencia divina, así como Él no subestima tampoco la inteligencia nuestra. Si tú tienes ataduras, si tú tienes atranques, si tú tienes dificultades, porque no tienes empleo, porque hay envidias, porque hay rencor en el corazón de otros hacia ti, porque la plata te es esquiva, porque el progreso no llega, porque todo en tu vida es un nudo. Desata tu corazón, hermano. Desata tu corazón. Toda bendición de Dios, toda dádiva del cielo trae paz. Y no puedes recibir esas bendiciones que tanto le estás pidiendo a Dios en un corazón convulsionado, en un alma enferma y afectada por la falta de perdón o por la falta de pedir perdón. Quiero que leamos en la carta que escribe San Pablo a la iglesia de Filipos, en el capítulo 2, el versículo 13, lo siguiente. Así que en el versículo 12 hasta el 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya habíamos hablado de esto ayer o antier, creo. Y quiero dejar este texto en la consideración de cada uno de nosotros. Quiero que hoy oremos a Dios pidiéndole que nos salve de la maldición del perdón, de la falta de perdón. Y es una maldición que opera en nuestra vida por no haber sido perdonados o por no perdonar.
Las dos cosas son igualmente nocivas para nosotros. No sé por qué razón Satanás ha vendido la idea en la iglesia de que si no somos perdonados, todo está bien. Lo importante es que yo pida perdón. Perdón, lo importante es que yo perdone. No, señor. Son las dos cosas que hay que tener claras. Debo ser perdonado y debo perdonar. No es posible acercarme a Dios sin apelar a su misericordia, a la gracia de su perdón. Y eso tiene un sentido en mi vida. Y es que yo adquiero la naturaleza santa de Dios, ese carácter santo de Dios orientado al perdón. Por eso Jesús en el Evangelio está hablando que si tu hermano peca contra ti, ve y búscalo y trata de fraternizar con él. Si es un cristiano, si es un hijo de Dios y se arrepiente, perdónalo. Si es un hijo de Dios y no se arrepiente, llama a otro hijo de Dios para que toda palabra conste en la boca de 2 o 3 testigos. Y si no los escucha, entonces díselo a la iglesia, a la comunidad de los santos, porque por algo es un cristiano. Si es un cristiano, está sujeto a la autoridad de la iglesia. Autoridad que termina Jesús diciendo que puede atar y desatar. Jesús dice, cuando 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios lo hace. Y quiero que usted comprenda esta mañana que cuando usted va y pide perdón, o cuando usted va y le dice a una persona, usted me ofendió, usted tiene una deuda moral conmigo, quiero que se disculpe para poder perdonarle. Usted se está poniendo de acuerdo con esa persona y le está dando cumplimiento a lo que Dios está enseñando. Si usted se pone de acuerdo con otra persona, Dios lo hace. Atar y desatar es el término que Jesús está empleando en esta enseñanza. Así que yo te invito en esta mañana, hermano, a que pienses cuántas ataduras aún persisten en tu alma y cuánta necesidad de desatarte tienes en este camino que inicias en la presencia y guiado de la mano de Dios. ¿Quieres desatar la mala suerte? ¿Quieres desatar la prosperidad en tu vida? ¿Quieres desatar la falta de empleo? ¿Quieres desatar todo tipo de adversidad? No lo puedes hacer solo, hermano. Necesitas a tu hermano. Y más aún, necesitas a tu hermano a quien ofendiste o a tu hermano que te ofendió. Ojalá este mensaje quede en la conciencia de cada uno de nosotros y nos haga reflexionar en profundidad lo que significa tener una relación con Dios y ser la expresión de su naturaleza divina, ser luminarias, como decíamos ayer o antier, en este mundo. Ayer hablábamos de una oración necesaria para mover montañas, de la fe que se necesita para mover esas montañas, de la necesidad de no tener la cruz a cuestas caminando sobre una cordillera llena de montañas, porque no es el ejemplo bíblico. Cuando Jesús liberó a Israel, ellos se fueron por un desierto. En el desierto no hay montañas. En el desierto solamente había un nivel de conciencia, es inhóspito para la vida. Así que permanecer allí significaba e implicaba depender totalmente de la gracia y de la provisión de Dios. Quita, quita con tu fe esas montañas. Libérate. Pero necesitamos a nuestro hermano. Necesitamos ponernos de acuerdo para desatar.
Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos mis hermanos que hoy están conmigo en este devocional, con esta palabra que tu Espíritu Santo está escribiendo en nuestro corazón. Nos maravillamos en tu presencia, Señor, porque ayer nos dabas un mensaje de consuelo, de ánimo, de fortaleza espiritual, y hoy nos confrontas, hoy nos exhortas. Esa es la acción de tu Espíritu. Tú eres paz, tú eres alegría y gozo, pero también eres justicia, Señor. Aprendemos de ti cada día a conocer tu carácter. Y en el fondo la idea es no vivir confiados que ya lo logramos. Aleja de tu iglesia todo discurso facilista, toda predicación del evangelio light. Enséñanos a ser responsables de nosotros mismos. En tu presencia te lo pedimos, por amor de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro. Cubre con tu sangre, Señor, nuestra vida. Cubre con tu sangre, Señor, a cada uno de mis hermanos que hoy está conmigo. Padre Santo, sé propicio a ellos. Sé que tú quieres bendecirlos. Sé que tú quieres sanar los enfermos. Sé que tú quieres, oh Dios, proveer el empleo, el dinero que necesitan. Pero tu justicia tiene normas. Así que te pido, Padre Santo, que este principio espiritual quede grabado en ellos, para que puedan ser desatados, para que puedan entender la eficacia y la necesidad de ser portadores de tu naturaleza santa, orientada a la reconciliación y al perdón, y ser luminares en este mundo, y poder gritar con toda alegría, como lo decíamos al inicio de este devocional, en las palabras del Salmo 100, porque somos ovejas de tu prado, porque no somos nuestros, somos tuyos. Venid, alegremos y regocijémonos, porque estamos en la presencia del Señor. Padre, yo los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos, les deseo un excelente día y hoy es viernes, ¿no? Nos vemos el lunes a las 7 de la mañana. Un abrazo, feliz fin de semana para todos. Dios les bendiga. Hoy es jueves, qué pena, por favor. Hoy es viernes, monseñor, viernes. Viernes, sí. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Dios les bendiga. Ya Bendecido. no sé en qué país vivo yo. Hasta luego.